Nosotros vamos a... Nosotros vamos a comenzar dando una introducción al libro de Malaquías. Como dice el hermano, el último libro o documento o texto de lo que se llama el Antiguo Testamento, o la Taná, como lo llaman los judíos, el Taná, no lo llaman judíos. ¿Ok? El Taná. Sí. Esa es la palabra hebrea para o sea, no se escribe así obviamente, porque el hebreo se escribe al revés, pero se le llama el Taná, el Antiguo Testamento. El Torah es el Pentateuco. Okay. Así que estamos para culminar el proceso y el viaje maravilloso, que para mí ha sido maravilloso, de haber estudiado. Como yo comencé con los salmos, participando desde los salmos el año pasado, pues ha sido un viaje maravilloso el haber podido pasar por todos los libros proféticos. A mí no me gusta usar ciertas jerarquías, ciertos términos, porque me parece que son, ahorita estábamos hablando con Marisa y yo decía que a veces hablamos de pelo malo y pelo bueno, pues el pelo ni tiene la capacidad de ser bueno, ni tiene la capacidad de ser malo, sencillamente es lacio, crespo, rizo, lo que te quieras, pero no tiene la capacidad de ser malo. Y le atribuimos al pelo malo por una cuestión racista. Ya es malo porque hasta el pelo es malo. Por eso hay ciertas palabras que tendemos a cargarlas con cierta interpretación o ciertos prejuicios. Y yo en eso pues trato de ser lo más cuidadosa posible. Y no me gusta mucho esa jerarquía de profetas mayores y profetas menores. Sí hay unos profetas que hicieron un profetismo más extenso. Okay. Hubo profetas que estuvieron 60 años. ¿Okay? Hubo profetas que escribieron más. Porque estaban en un momento histórico donde se escribía más y donde había el tipo de profetismo que estaba ocurriendo. Estaba ocurriendo también en una época que era antes de ¿qué? Del exilio. Por lo tanto, si no es lo mismo que usted esté en su casa, ¿okay? Que se vaya de viaje y solamente se pueda llevar para nuestros días el teléfono y solamente pueda enviar los correos electrónicos por teléfono. Que aunque usted tenga su computadora o que llegue al hotel y tenga todo un servicio de computadora, o llegue a casa de la hija o del hijo y tenga todos los servicios. Pero así pasa con el profetismo. O sea, hubo profetas que estaban antes del exilio y era una situación bien diferente al exilio. Porque cuando se van al exilio, el exilio babilónico, que es el primer grupo que se llevan, de los famosos 10.000 que se llevan, se van como gente exilada de su país, se van como cabezas de presos, y a pesar de que no todos los tratan como presos, sino los ponen a reeducarse en la corte de Babilonia, pasamos por Daniel, Esdras, o sea, hay distintas situaciones que ocurren. A escribir en tiempos de exilio, que ya las situaciones son diferentes. Por eso me fascina a veces cuando usted oye a Jeremías y a Ezequiel, especialmente a Jeremías lamentándose. Se lamenta cualquiera. Okay. Y si encima tú eres depresivo, se aumenta la ansiedad y la depresión. O sea que en ese sentido, muchas de estos profetas, a mí me ha fascinado este paso también, porque hemos podido ver los distintos personajes, los distintos profetas con sus diferentes estilos, con sus diferentes reacciones frente a las circunstancias.
Y al tener a Malaquías, que es el último documento escrito que tenemos en el canon, porque no quiere decir, gracias, es que yo me tomé una, que no se crean, yo creo que yo tengo punto de bronquita. Me sale más cara que esta. Ah. La primera era gratis. Pero entonces, cuando llegamos al libro de Malaquías, que Malaquías es uno de los profetas del post-exilio. Y ya yo creo que más o menos todos podemos engranar, y solamente para decir esto, para entrar directamente al libro de Malaquías, todos podemos engranar que en este momento post-exílico, lo que se está trabajando es con el tiempo después de la reconstrucción, tanto desde que se comenzó, ¿okay? Que se comienza con Esdras, ¿okay? Hay distintos personajes que usted tiene que engranar, y en el estudio bíblico no se puede quedar usted leyendo solamente lo que damos aquí o lo que estudiamos aquí, sino sacarse un tiempito para ver esos otros personajes. Y hoy vamos a entrar al libro de Malaquías, y yo voy a hacer, estoy segura que lo han hecho un montón de veces, pero yo lo voy a hacer, y he tendido hoy a hacerlo más específicamente de cómo leemos y qué interpretamos cuando leemos las cosas. O sea, cuando estudiamos la Biblia, y en el caso de los profetas, que se me hace más sencillo en algunas ocasiones, cómo leemos de verdad. Porque a veces usted lee y dice, pues leí, en el año en que murió el rey Usías, estaba yo sentado, estaba al lado del río, y en medio de esa situación hay unos datos que van surgiendo. Pero en el caso de Malaquías, que Malaquías, hay una postura que se entiende que Malaquías coexistió con Nehemías. O sea, que su profetismo fue durante el periodo de Nehemías. Por lo tanto, nosotros tendríamos que, si aceptamos esa postura, porque hay otros que dicen que no. Saben que en esto, cada estudioso tiene diversidad de interpretaciones. A mí lo que me gusta del estudio, entre otras cosas de los martes y de la escuela bíblica, es que nos da la oportunidad de ver distintos puntos de vista y no alterar nuestra convicción de lo que somos como iglesia, ni alterar nuestras convicciones como doctrinas en la iglesia, sino que aceptamos unos puntos de vista que pueden variar, pero que todos en un momento dado, unos se afirman más que otros en distintas escuelas de estudio, y como en los últimos 50 años, yo diría, también ayudaron mucho los estudios arqueológicos, que han permitido que se confirmen muchas cosas. Quizás más de 50 años, estamos hablando de, por ejemplo, el descubrimiento de los documentos de Qumran. Cuando usted va a esa área, o sea, todos los documentos de Isaías que se han encontrado, los documentos que se han ido, y las distintas interpretaciones que al moverse en el estudio arqueológico han permitido que resalten unas interpretaciones sobre otras, porque se confirman unas cosas. En el caso de Malaquías, son muchas páginas, pero no se preocupe que es que yo las escribo más grandes para no usarlo en el espejuelo. Ese es el secreto, eso es todo. Malaquías, el nombre del último libro del Antiguo Testamento, significa mi mensajero. Es probable que sea una abreviatura de Malacá, palabra hebrea que significa mensajero de Jehová. Entonces, algunos estudiosos piensan que Malaquías no existió como tal, sino que es una referencia. ¿Ok?
puede ser considerado como una designación, o sea, una persona que lleva el mensaje, debido a que esta misma palabra, Malaki, es traducida Malaquías. Pero en el capítulo 1 y versículo 1, acuérdense que yo uso la versión del 60, y mi mensajero en el 3.1, o sea, esto que yo le estoy diciendo, el capítulo 1.1, en el capítulo 1, versículo 1, está considerado como la palabra que dice, o que significa mensajero de Jehová. Lo pueden ver, porque ahora no tenemos la ventaja de tenerlo aquí de frente. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. O en el capítulo 3 y versículo 1, que habla de mi mensajero. ¿Okay? Así que Malaquías, en ese sentido, no tiene la referencia o contrarreferencias que tienen otros profetas que usted busca, por ejemplo, en las crónicas, y encuentra referencias concernidas a situaciones que hablan de los profetas o de los reyes, o mencionan, y usted encuentra la ligación. En el caso de Malaquías no se encuentra esa ligación entre todo esas referencias y contrarreferencias, y no se hace ninguna mención de ningún detalle personal de Malaquías. Amós dice que no es hijo de profeta. Cuando usted lee, usted dice, pues no es hijo de profeta. Así que su llamamiento no es que viene de una escuela de profetismo. En el caso de Isaías nos dice que estando en la muerte del rey Usías, él estaba en el palacio. Nos dan detalles, pero en el caso de Malaquías no hay ese tipo de detalles. Por lo tanto, las interpretaciones pueden variar. Yo siempre, yo prefiero pensar que existió. Y yo quiero pensar que el documento se refiere a una persona y que según la secuencia del profetismo, independientemente de que podemos interpretar de los distintos profetas, podemos establecer y partir de que Malaquías era una persona, y que desde el primer versículo dice que vino palabra. Por eso dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y al ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, son dos designaciones diferentes. Yo Malaquías, y aquí Malaquías quiere decir mi mensajero. Pues entonces aquí, cuando está hablando el mismo profeta, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. Esto, que yo no lo voy a tomar hoy, puede ser una referencia también que utiliza quién. ¿A quién le recuerda? ¿Quién preparará el camino? A Juan el Bautista. A Juan el Bautista. Así que pueden haber distintas referencias. En el caso de Malaquías, así como Zacarías, son profetas que son citados, bastante citados en el Nuevo Testamento. Hoy no lo vamos a cubrir esa parte, porque queremos hacer lo que llamamos una exégesis del capítulo 1, para entender distintos asuntos que se van a dar en todo el libro de Malaquías. En el contexto histórico de que hemos siempre tratado de colocar a los hermanos y a las hermanas sobre este estudio, ya sabemos que el templo para el tiempo de Malaquías ya se había reconstruido. No es el mismo templo que construyó Salomón. Es mucho más pequeño, tiene menos gloria, tiene menos aparato, es menos aparatoso,
menos estética, pero ya el templo, cuando Malaquías ya estaba reconstruido. Por lo tanto, se estima que desde el tiempo en que se reconstruye el templo hasta la presencia de Malaquías, ¿ok?, han transcurrido aproximadamente 100 años. O sea, no podemos pensar, wow, dice la hermana, que me encanta su expresión, porque no podemos pensar que todos los eventos que ocurren en la Biblia ocurren de un día para otro. Hay una secuencia histórica donde si usted no estudia así la Biblia, no se da cuenta que ha transcurrido un montón de años. Y ocurren distintos eventos, distintas situaciones que nos llevan entonces a colocarnos que el profetismo, estamos hablando que posiblemente duró unos 500 años. No estamos hablando que esto es que surge un día, se muere, se levanta otro, aparece, no. Esto es un devenir histórico que se mueve durante muchos siglos, como decía el pastor, creo que la semana pasada, que decía, han transcurrido 500 años, como la historia de Puerto Rico. Usted no tiene una conciencia total, porque usted y yo, pues, ¿qué más? Somos seniors algunos, pero no tenemos una conciencia total de todo el tiempo que ha transcurrido. Pero en este caso se piensa desde que se reconstruye el templo hasta que surge la figura de Nehemías y Malaquías. Porque por lo menos en este estudio vamos a partir de esta premisa para facilitarnos el estudio, y porque a mí siempre yo prefiero que existan a que no existan. Prefiero bregar con personas y conceptos y no solamente con conceptos. Por lo tanto, podemos inferir de esto que le estoy diciendo algunos datos históricos. Estamos hablando de post-exilio, pero hay una referencia específica que hacemos, y es que todavía estamos bajo el gobierno del reinado persa. ¿Ok? ¿Recuerdan que hemos estado hablando de los distintos gobiernos, imperios que han estado pasando? Después de Babilonia viene Persia. Persia conquista Babilonia y pasan los años, es un imperio muy grande, y los datos más específicos de hasta cómo llegó a ser el reino Persia está en el libro de Esther. Si usted se lee el libro de Esther, la convocación de la cena que dio el rey cuando llamó a la reina Vasti a la exhibición que él quería de Vasti, dice que había 180 provincias representadas. Así que imagínense lo que había logrado el reino persa. Había conquistado todo el mundo conocido. 180 provincias representadas. Y ya yo lo había mencionado anteriormente, si de cada provincia iba, es como si tuviéramos aquí en Puerto Rico los 77, 78 municipios, cada municipio tiene su alcalde y su legislatura municipal, ante asamblea municipal, su legislatura municipal, así que esa fiesta era grande. Y 180 representantes con sus esposas, sus esposos, la corte, los cortesanos, las damas, las damiselas, bueno, es horrible. ¿Ah? Un séquito completo, como dicen hermanos. Así que, considerando lo anterior, y yo sé que esto a veces no resulta tan simpático como un mensaje, pero es que tenemos que ubicarnos, porque si no nos ubicamos no podemos caer entonces en la exégesis, que es lo que mayormente nos encanta a todos y a todas. Como algunos estudiosos colocan a Nehemías
a Malaquías en tiempo de Nehemías. Nehemías en particular había retornado de Jerusalén a la corte persa. Y esto usted lo puede encontrar en Nehemías 13, versículos 6 al 7. Como quiera, estamos hablando de los años 450, 425, por ahí. Pero para los que afirman que Malaquías está presente en el tiempo de Nehemías, yo quisiera decir lo siguiente. Muchos años después del retorno original del cautiverio babilónico, Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Y Nehemías oyó que no eran buenas las condiciones en Jerusalén. Por lo tanto, pide permiso de salir de palacio, que era copero. Imagínense que Nehemías había llegado a ser copero del rey. No era que era el único, pero para ser copero del rey, estaba poniendo su vida todos los días como copero del rey. Porque copero del rey, entre las funciones de un copero, ¿cuál era? Probar primero. ¿Ok? Probar primero. Así que pidió permiso para visitar a los compatriotas que estaban en Jerusalén. El rey accede a que él vaya y le otorga a Nehemías una licencia, lo que llamamos aquí una licencia sabática. Y yo trato de usar las palabras que nos suenan más comunes. Y no sabemos el periodo que Nehemías estuvo. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 5 y 6 de Nehemías. Que obviamente yo no lo voy a leer todo, sino que le estoy dando los datos para entonces caer en el capítulo 1 de Malaquías. Nehemías entonces aparentemente Nehemías estuvo en 2 periodos. En Jerusalén, en Judea. Lo nombran gobernador. Y más o menos en el 444, por ahí, lleva a cabo una gran obra de reforma entre los repatriados durante un periodo de 12 años. Cuando usted empieza a estudiar a Nehemías, que encuentran los rollos, que empiezan a estudiar profundamente la palabra, o sea, empieza un trabajo de reforma. Pero Nehemías y Malaquías están después de ¿quién? De Zacarías y de Ageo. Así que lo que se inicia en el posexilio como una reconstrucción, como un plan de acción, tiene sus altas y sus bajas en ese tiempo. Reconstruyen el templo, se motivan todos a tomar posesión de la ciudad de Jerusalén en términos del templo. Quiere decir que están los sacerdotes afirmándose el culto en Jerusalén. Pero Judea sigue siendo una provincia de Persia. Distinto a cuando llegamos a Mateo, que por eso es que tenemos que leer. ¿Por qué? Porque cuando empieza Mateo hay otra situación distinta. Mateo está ya en el gobierno greco-romano, en el imperio romano. Así que entre Malaquías y Mateo han transcurrido lo que llaman, miren por ahí, a mí hay ciertas frases como que no me gusta, el silencio profético, que yo realmente como que no me cabe. Es que hay ausencia de escritos proféticos. No quiere decir necesariamente, porque cuando usted llega a Mateo, una de las primeras personas que empieza y se regocija de haber visto el nacimiento de Jesús es ¿quién? Un sacerdote y profeta. ¿Quién era? Simeón, ¿no se acuerdan? Sí. Ok, o sea,
por eso yo tengo a veces mi duda de cómo, vuelvo a lo mismo, cómo utilizamos ciertas cosas y se nos pegan por años y años. Y teológicamente y el lenguaje lo utilizamos un poquito distendido para no caer. Y a mí, pues yo siempre trato de ir un poquito más allá. Por lo tanto, a su regreso, después él regresa a Babilonia, Nehemías regresa a Babilonia, antes de volver a Judea, y a su regreso es que se encuentra con una marcada decadencia espiritual que procuró corregir. En ese contexto es que se suscita el profeta Malaquías. O sea, han pasado una serie de años, nombran a Nehemías como gobernador de Judea. Y es una maravilla como usted, si empieza a leer el libro de Nehemías con detalles, todo lo que hace Nehemías como gobernador de Judea, acordándonos siempre que es un territorio de Persia. Eso es todo. Lo único es que Nehemías obtuvo un nombramiento de gobernador de Judea. Y ahí es que entra el mensaje de Malaquías. Y vamos a ir directamente entonces ahora, y para eso, si quieren buscar la Biblia o seguir, vamos a entrar directamente al libro de Malaquías, el capítulo 1, los versículos. Si queremos, vamos a leerlo. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué me amaste? ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Don Francisco no estaba ahí. Cuando Edom diere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ja, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y viene el diálogo. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto.
y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña. En otras versiones dice el que miente. El que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. No, hasta ahí, completo. Es el 1 solamente porque vamos a utilizar el capítulo 1 para entender el libro de Malaquías. ¿Okay? Porque hay distintos señalamientos que hace. Como ya sabemos que Nehemías bajó de Babilonia para hacer una reforma, lo que encontramos son los señalamientos que hace el profeta Malaquías en su época. ¿Okay? Y vamos a empezar recordando que cuando surge ese, que ya lo hemos hablado, surge el mensaje de Malaquías, ya han pasado casi 100 años, y todo el esfuerzo y todo lo que se había hecho inicialmente había disminuido. No es lo mismo tener 20 años que tener 60. Es cierto. Aunque no creamos lo contrario. A la vida se lo dejo. Eso es lo que vi. Y el desánimo, la apatía religiosa había florecido. O sea, nos encontramos primero que viene un grupo que es el remanente y se establece y se recoge en Judea. Y allá se motivan, como la iglesia está motivando ahora con nosotras motivando para que vayan al retiro de las mujeres. Kairos tiene un retiro para el mismo tiempo, pero el día primero tenemos una actividad de la iglesia, de la comunidad de fe, para los jóvenes. Pues estamos todos envueltos en distintas actividades y hay distintas personas. Pues estamos todos motivados. Pero ¿y después del 1 de agosto? ¿Qué vamos a hacer con esos jóvenes? ¿O qué vamos a hacer las mujeres cuando regresemos del retiro? Porque nos vamos a elevar, va a haber ánimo, nos vamos a comer a todo el mundo de frente. Porque estamos motivadas en el espíritu. Pero después llegamos a nuestras casas y ¿qué nos encontramos? El marido chavando. O al revés, los hijos que no quieren ayudar, el grito de aquel, y el espíritu y el ánimo que había motivado se agota cualquiera. Pues en tiempo de Malaquías, eso no es ajeno. Había desmotivación, porque no había otro proyecto que hacer. No es lo mismo estarse motivando de proyecto en proyecto que estar motivados por la presencia divina constante en nuestra vida. Y nuestro problema, como el profeta lo estaba viendo, es que tenemos el culto, tenemos los líderes, tenemos la pastoral, tenemos un montón de cosas a nuestro favor. Usted traslase, en vez de estar aquí, usted está allá en Judea. Ya la reconstrucción del templo había pasado, ya el mismo cuerpo, la misma canción, la misma adoración, y había un problema. Judea seguía siendo parte de Persia. Las promesas aquellas que sentían de que por ahí viene el nuevo rey, por ahí Judea va a ser la próxima, el vástago que va a salir. O sea, no se veía el cumplimiento de promesas porque estaba el mesianismo corriendo entre muchos de ellos y pasaba el tiempo. Es como en nuestros días que todavía estamos hablando de la segunda venida de Cristo y algún loco o loca
se inventa que el 21 de octubre, o sea, o el mayo pasado, es la venida del Señor. Es lo mismo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Me equivoqué. Me desanimé, gasté los chavos para anunciar que venía el Señor. Pero no vino, pero ahora cambió la fecha. Ahora viene más tarde. Viene en octubre. Entonces, como hay una secuencia numérica del 2012, pues ya se está hablando de otras teorías, que el 2012 pues hay otras cosas numéricas que funcionan, otras teorías sobre lo mismo. Así que en ese momento vamos a ver en este capítulo, y lo vamos a ver en los demás capítulos, porque acuérdense que Malaquías es bien corto, que el profeta utiliza en su escrito un sistema de diálogo. Y vamos a verlo porque se hace una afirmación. Primero se hace una afirmación. Y después viene una pregunta y una respuesta. O sea, una afirmación, una pregunta y una respuesta. Hay una afirmación ¿de parte de quién? De Dios. Porque acuérdense que el profeta no habla por su nombre. Yo, Malaquías, estoy hablando. De Jehová de los ejércitos habla. Así que Dios habla, afirma algo. Y lo vamos a notar en todo el capítulo 1 y en el resto de los capítulos. Y a mí me parece bien particular, que es algo que estaba observando y me dio curiosidad y no terminé todos los personajes, es que cada vez que se establece la afirmación, se establece la pregunta, se establece la respuesta, se hace unas referencias a unos personajes. Y esos personajes están combinados en forma relacional. Yo digo en forma relacional porque establece un esquema o un concepto que va a trabajar en alguna relación particular para entonces trabajar lo que Dios quiere decir. Y entendiendo esa afirmación, la pregunta y las respuestas, y eso en particular de ese personaje que usted utiliza, es que logramos entender cuál es el mensaje del profeta hacia un grupo de personas que están con desánimo y decaído. Así que vamos a ver el primero. Y ese es el versículo 2. ¿Cuál sería la afirmación? Un valiente o valienta. ¿Cuál es la afirmación inicial de Dios en ese versículo? Yo os he amado, dice Jehová. Fíjense que para mí esto en particular, el señalamiento que se hace, pueden otras personas pensar diferente. Es una cuestión como una cuestión de rivalidad, como eje de división. Y ahorita le voy a explicar por qué. No es que yo quiera contradecir ni establecer, yo os he amado, dice Jehová. Y entonces el diálogo que ocurre es que viene Roberto, y ¿qué es lo que contesta Roberto? ¿En qué me amaste? Pero ven acá, ¿cómo es que tú me has amado? No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová. Miren qué raro esto. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Para mí la situación que nos plantea la supuesta preferencia entre dos hermanos o situaciones es raro en términos del amor divino. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos está hablando esto?
cómo se inicia una rivalidad entre dos personas, entre dos hermanos, que nacen de una misma mujer, ¿ok? ¿Ah? Ajá. Ok. Esaú y Jacob. Porque si estuviéramos hablando de Jacob, que parió tantos muchachos, y con distintas esposas, pero aquí estamos hablando de Esaú y de Jacob. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? Se plantea en forma teológica las relaciones históricas de dos pueblos, de Judá y de Edom. Debemos entonces mirar mejor lo que se está diciendo entre lo que es el amor de Dios y los hechos que suceden entre Jacob y Esaú. Por eso yo decía que íbamos a tomar un poquito de trabajo y estar un poquito más lento tomando el capítulo 1, porque ¿qué es realmente lo que leemos cuando leemos? Si ahí está hablando del amor de Dios, nos está planteando el amor de Dios, nos está planteando una preferencia de Jehová cuando dice, mi amor es tremendo, es inigualable, pero mi amor tiene un preferido, a Jacob, porque yo a Jacob lo amé, pero a Esaú lo aborrecí. ¿Ah? Él sabía ya cómo ellos iban a ¿cómo se llama? A manejar De aquí estamos hablando muchos años después de que sucedieran los hechos. Muchos años después. Cuando Esaú tiene hambre, y lo vamos a ver como yo recibí la administración en esta ocasión, y para eso pues tiendo a ser un poco egoísta, porque si no me ministra a mí en la forma que me ministra, yo no le puedo compartir nada. Cuando Esaú y Jacob tienen el evento, tienen la situación entre sí, Esaú es el hijo primogénito. Y como hijo primogénito, tiene derecho a una porción mayor. Y además se entiende que como primogénito, aparte de la porción herencia material que recibe, es la persona encargada de llevar adelante la promesa que se hace desde Abraham. No es una cosa cualquiera la que usted está haciendo, y la responsabilidad que usted tiene por haber nacido como primogénito, por lo menos para ese tiempo. Había una promesa que se decía que iba a ser que bendita todas las familias de la tierra. Y en la jerarquía y en el sistema que se vivía, se entendía que se llevaba a cabo a través del varón, y se llevaba a cabo también a través del primero que nacía. Y ese era el que recibía la mayor bendición. Y en ese sentido, cuando usted está leyendo a eso, entre el amor de Dios y la rivalidad de los hermanos, tenemos que añadirle un elemento subyacente, que es que cuando vemos la situación de Esaú, usted sabe lo que es vender la representación de la bendición de Dios por un plato de lentejas. Y a veces hablamos de Esaú, pero nosotros la vendemos por cualquier tontería. Porque en nuestra situación diaria nos ocurren distintas situaciones que podemos o queremos, o a veces de momento tendemos a hacer lo mismo. No nos cuidamos y no nos guardamos que somos iglesia
que somos ¿qué? Los representantes del Señor aquí en la tierra. Y se nos olvida. Es a nosotros y se nos olvida. ¿Cómo será las situaciones que pueden surgir cuando las personas no se sienten representantes de Dios en la tierra? Acabamos de escuchar desde ayer una situación, por ejemplo, en el Hotel La Concha. Mi hija es, de hecho, trabaja ahí. Mi hija es la gerente de eventos sociales de La Concha. Y ahí usted no sabe, las familias que van allí a gastar 130, 150 mil pesos por una boda en nada. En nada. Pero surge que lo que está tapadito es que pasan otras cosas en otras. Y surge entonces la situación de que aparecen dos personas, una persona muerta, porque estaban teniendo o iban a tener o tuvieron una situación sexual donde había una actividad que se está conduciendo que atenta contra la vida y llega al punto que muere una persona, pero casi mueren dos. Hace poco estuvimos atendiendo las noticias de un reportero que se dedicaba, no sé si todavía se dedica, a manejar a niños, a jovencitos, para tener sus actividades sexuales. Pues si nosotros somos los representantes de Dios, somos la iglesia, y estamos en rivalidad con Dios, eso es lo que plantea el texto. No es que el amor de Dios no sea profundo, inmenso, que no lo podamos entender, como dice Pablo. Es que nuestra responsabilidad ante el amor de Dios tiene que ser un trabajo, un ejercicio de nuestra actividad y de nuestra representación como primogénitos de Dios. Si somos hijos adoptados de Dios, no podemos estar actuando como representantes de lo malo, del odio. Cuando Jacob y Esaú tienen esa situación, el planteamiento de Malaquías, por eso dice, ven acá, ¿en qué tú me amaste? Me parece escuchar a la gente de hoy en día, si qué rayos tú permitiste que Esaú y Jacob se pusieran a pelear por un plato, y que hubo engaño de parte de Jacob y de Rebeca para obtener lo que ya habían comprado. ¿Cómo es posible que usted, como representante del amor de Dios, se ponga en esa condición de ceder lo que usted tiene a cambio de una satisfacción personal? Cuando está envuelto el amor de Dios, cuando usted ha sido una expresión del amor de Dios. Y a veces decimos, es que no nos amamos. Porque la Biblia lo que te dice es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero lo amarás ¿cómo? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo. O sea, el amor de Dios no es para usted tenerlo como una exhibición o como un concepto. El amor de Dios es un ejercicio práctico que usted hace todos los días. En desánimo o sin desánimo. Con enfermedad o sin enfermedad. Con dolor o alegre. El amor de Dios es un ejercicio práctico de todos los días. Y hay decisiones que uno toma en contra del amor de Dios, en contra de lo que representa el amor de Dios en su vida, porque usted y yo tomamos decisiones en contra
de nosotros mismos. ¿Cómo es posible que Esaú haya vendido su primogenitura? Por un plato de comida. O sea, usted se pone bien por un plato de comida. O sea, por lo menos véndalo con algo más valioso. Si lo va a vender. ¿Ah? Por lo menos sea un capitalista bueno, entonces. Porque, o sea, entre eso, que todo lo tenía, a venderlo por un plato de comida, por el olor, porque le dio el olor según iba llegando a la casa. ¿Sabe cuando uno está cocinando, que salen esos olores de la casa y usted dice, por ahí están haciendo chuletas, por ahí están haciendo? Pues parece que desde lejos estaba con el olor. Hasta una botella, una jarra, una vasija de agua se hubiese podido tomar. Hubiese tomado alguna leche de camello, lo que sea. O de lo que sea. De cabro. Ok. ¿Ah? Hubiese tomado una pana. O sea, nos reímos, pero ¿cuántas veces nuestras vidas están así? Por lo tanto, frente al señalamiento de Dios, a través del profeta que dice, yo os he amado. ¿En qué me amaste? Si tú no me demuestras tu amor, si tú permites la rivalidad. Y Ver y yo nos estamos peleando todos los días. Y eso es culpa de Iber. Eso es culpa de Sonia. ¿Y dónde estoy yo? Ok. Esa rivalidad que dura hasta hoy en día, porque en todo es un ejercicio de una relación de hermanos. Y Malaquías tiene la gran virtud de hacer una presentación o un señalamiento sobre diversas relaciones. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. No vamos a cogerlas todas, porque se lo prometo que no vamos a cogerlas todas. Porque no terminaríamos. Ok, así que Esaú tiene hambre y decide vender su derecho sagrado. Es que como cuando usted va con una persona. A mí hace muchos años yo leí un pensamiento de Jean-Paul Sartre, que decía que el que acepta un favor vende su libertad. A veces un favor le cuesta a usted su libertad. ¿Ok? Un favor que usted cree lo amarra. Así que hasta de los favores que pedimos y de los que damos. Porque yo no hace mucho estuve en un tribunal llevando una demanda contra uno de los facios. Uno de la segunda generación de los facios Pisa. Segunda generación, no va a dar nombre ni nada, pero se puso y dio la firma un codeudor en un alquiler. No se consiguió al principal. Se hicieron todas las gestiones para conseguir el principal. Se va contra él. Él no hace la forma de ayudar a que logremos buscar a la otra persona con la cual él firmó. Por lo tanto, tenemos que seguir el caso contra él. Finalmente, lo que hicimos fue un acuerdo. Ya que el hombre lloraba, porque decía, pero si yo viví ahí. Y yo, pero ¿quién te mandó a poner la firma? Estos son los 12,000 pesos más caros que da. Porque encima puse la firma con alquiler de casi 2,000 pesos mensuales. Por un favor. O sea, tenemos que el amor de Dios, y la otra pata del amor de Dios es que cuando Jesús habla del amor de Dios, dice, y un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué? Que os améis los unos a los otros.
Porque ya no es cuestión de que yo en la iglesia, en el templo, voy a estar peleándome con Maritza. Y muchas veces se forman estos bochinches, estos grupos y estas cosas totalmente innecesarias, dentro y fuera de la comunidad de fe, solamente por rivalidades y diferencias. ¿Cuántas discusiones usted ha tenido con su cónyuge, con su marido, con su esposa, que no ha valido la pena? La contentura del juez. No. Ay, Dios mío. Así que cuando Esaú vende y Jacob logra obtener la bendición, ¿qué es lo que ocurre en el corazón de Esaú? Se revela, entra el odio y hace un juramento. Esaú hace un juramento, que usted lo puede ver en Génesis 25. Que lo va a matar. Así que miren lo que es el amor de Dios y lo que usted hace frente al amor de Dios. Por eso cuando Dios dice, yo os he amado, esa afirmación es una afirmación divina. Pero lo que usted hace con ese planteamiento es lo que usted toma la decisión de hacer. Es obvio que la bendición de Abraham no podía quedar en medio del odio fratricida. ¿Verdad que no? O sea, era que Dios iba a sacar a Esaú de todo, ¿no? Porque recibió una bendición, pero más pequeña. Y si usted se va al Génesis, va a encontrar una descripción de qué fue lo que pasó. Y hubo reconciliación también. Porque no es que no hubo reconciliación, pero podía Dios continuar la expresión de su amor con una persona con odio en su corazón. Un odio que surgió por acción propia. Pues usted no podía seguir trabajando. Y no es que Dios no da la oportunidad, porque después hubo la reconciliación. Hubo la bendición en menos grado, pero hubo una consecuencia directa de lo que asumió Esaú. Y por eso es que ahí Malaquías dice, ¿por qué Dios trabaja una cosa con Jacob y otras se trabajan con Esaú? Porque cuando usted toma la decisión frente al amor de Dios, usted tiene que estar consciente de las decisiones que usted toma frente al amor de Dios. Y cuando usted dice, usted, me refiero a mí. Porque yo he tomado unas decisiones bien malas. Y que me han perjudicado toda mi vida. Como la que yo le he contado de cuando cuando rechacé ser juez. ¿Ok? Cuando el Señor me había avisado de esa oportunidad. Porque hoy estuviera retirado. Hace más de 10 años, joven. ¿Ok? Así que, miren lo que son las... Eso pasó también con Caín y Abel. Más o menos hubo... Y Caín fue más, cuando le preguntó a Dios por su hermano, le dijo que yo soy guardia de Yo soy guardia de mi hermano. Y le faltó respeto hasta Dios. Exactamente. Así que este modelo de fraternidad lo recoge el profeta Díaz, que no vamos a pasar por él. Que te sirvan los pueblos, fue la bendición que recibió Jacob en Génesis 27-29, y se postren ante ti las naciones, y a Esaú vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Y hasta el día de hoy, la rivalidad entre estos dos grupos, que siempre se llama Judá y Edom, ha estado presente.
¿Ok? Por eso continúa la guerra israelí, independientemente que yo personalmente no favorezco algunas actitudes de ninguno de los dos. Porque, o sea, es una cosa que la ley del talión, tú me matas y yo te mato. Tú pones una bomba, yo pongo 10. O sea, eso no tiene sentido ante la presencia de Dios. Así que, cuando estamos hablando de esta situación, lo que es Esaú y Jacob, si usted se va al Salmo 137, que es uno de los salmos más dolorosos, que expresa mucho dolor, en este Salmo 137, cuando hablaban de junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y después, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra tu destreza. Y aquí están en Jerusalén. O sea, estos estaban llorando. Porque si yo me olvido de Jerusalén, ¿qué es? Que pierda mi mano. Sin embargo, tenemos al remanente de Judá que se está olvidando ¿de qué? Del amor de Dios. Y todavía en este salmo nos dice: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decía arrasarla. Porque los hijos de Edom, el reino del sur, se fue contra el del norte. Así que todavía esa guerra se fue aumentando y esa rivalidad. Así que a pesar de que algunos estudiosos señalan que el libro de Malaquías termina en juicio, la intervención divina deberá proveer la esperanza que habita la aniquilación total. Repite eso. La intervención divina deberá proveer la esperanza que evite la aniquilación total. Por eso es que en el 1:5 de Malaquías dice: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Si tú y yo, que representamos como si estuviéramos en Israel, en Judea, no entendemos el amor de Dios y nuestra responsabilidad, van a haber otros que no entiendan. Y la Biblia dice, en las parábolas de Jesús dice, que Jesús invitó a todos sus amigos, a sus grandes amistades y a todo un pueblo en una parábola para que asistiera a una gran cena. Y nadie quiso venir. Pero después tuvo que llamar a quién? A los cojos, a los enfermos, porque para ellos era la expresión de amor de Dios, porque la entendían en medio de la justicia que Dios estaba haciendo. Había justicia de Dios. El amor de Dios está combinado con la justicia de Dios. No hay amor si no hay justicia, y no hay justicia si no hay amor. Así que cuando usted de primera intención empieza leyendo ese versículo que parece contradictorio, gracias. Ok, que parece contradictorio, ¿qué es lo que sucede? Si puedes conseguir el mapa de Persia para ese tiempo, si puedes, con calma. Ok, el reino de Moab. Fíjense que todo sucede en lo que hoy conocemos como Irán, Irak, ok, Egipto, que sigue permaneciendo como nación, ha permanecido siempre, y ese es el gran reino de Persia, ok. Así que miren todo, y Judea estaba en una porción bien pequeñita, ok. Gracias, José. Así que ese amor de Dios rebasa lo universal, porque no se puede quedar solamente entre Esaú y Jacob peleando.
¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Y qué hizo? Fluyó el mensaje universal y está plantado desde aquí. O sea, los profetas siempre están hablando, por eso cuando tratamos el tema del mesianismo, que se ha discutido muy por encima contra lo escatológico, contra el futuro, el mesianismo se va desarrollando para el pueblo judío, pero por otra parte vemos cómo se va desarrollando el mensaje universal del amor de Dios, que plantea que mi nombre será reconocido más allá de las fronteras de Israel, porque no se puede quedar en un sitio. Sería injusto que se quedara solamente para un pueblo. Así que el amor de Dios tiene que correr y fluir en medio de las distintas personas. ¿Y a través de quién está fluyendo en este momento? A través de ti y de mí. Y si no fuera por la iglesia, ¿cómo estaría Puerto Rico entonces? Sería terrible. Y esto nos plantea, el otro planteamiento que quisiera hacer es que nos plantea la lucha del bien y el mal. Siempre va a estar que la lucha entre el bien y el mal frente a ¿qué? A la expresión divina de su amor. Y usted dirá, pero es que hay cosas que me pasaron. A todos nos ocurren distintas cosas. Pero la palabra de Dios, cuando viene en expresión de amor, viene a sanar, viene a quitar, viene a redarguir, viene a cambiar, viene a modificar, viene a tolerar, viene a exhortar, viene a alterar. O sea, usted y yo no podemos seguirnos quedando igual que como cuando entramos el primer día a la vida de la iglesia. Y no seguimos actuando. Y no es que seamos perfectos, porque desde que yo llegué aquí, esta iglesia es imperfecta. Eso es verdad. ¿Ok? Ustedes eran perfectos, pero cuando yo llegué aquí, se acabó el evento. Ya no son perfectos, porque yo soy imperfecta. Así que cuando estamos en esa posición de frente al amor de Dios, ¿qué responsabilidad tenemos con el prójimo? Por eso ese proyecto de los retiros de la iglesia, de las actividades de la iglesia, del proyecto del 1 de agosto son tan importantes para nosotros como congregación. Nosotros estamos tratando de resistir al diablo. Hay un oleaje horrible que tiene que ver todo con la violencia y todo con la sexualidad. ¿Ok? Es una cosa que cuando usted combina esas dos cosas, eso es horrible, porque está atentando contra todo el cuerpo, toda la mente y todas nuestras emociones. Así que está combinado todo eso y nosotros tenemos que resistir al diablo. O sea, hay que formar una resistencia. Y nosotros no podemos seguir siendo que nos pasen por encima. Y pasa la próxima generación y no tenemos ningún ánimo para rescatarlo. Y usted no tiene que irse lejos. Mire, empiece con sus nietos, con sus hijos. Modélele el amor de Dios. Vamos a tomar el segundo punto, lo vamos a tomar más corto, porque ya el tiempo va avanzando. Pero con esto yo lo que quiero es ilustrarle cómo usted puede leer más allá de lo que ve. Te lee la porción bíblica y mire todo lo que podemos hablar, y hemos estado hablando casi media hora sobre ese señalamiento.
buscándole las 5 patas al gato, ¿no? Es que sencillamente cuando usted lee la Biblia, la lee con otros ojos y empieza a rebuscar y a deleitarse. Y a veces nos cansamos, porque ¿quién no se cansa? Yo vengo de trabajar todo el día. ¿Ok? Y de hecho me estoy quedando ronca porque me siento mal. Pero qué bendición es cuando la palabra está ahí trabajando para que todo sea una expresión de la resistencia que tenemos que hacerle a la maldad. Y Malaquías empezó hablando a su pueblo. No empezó hablando a los de Pesa. Habló con los suyos, señalándole aquellas cosas que había que cambiar a favor de que se mejorara el pueblo. Por eso yo insisto tanto en que nosotros no tenemos que buscarle nada con los políticos. La iglesia no tiene que buscar, y no es que yo no crea en la política como me fascina. ¿Ok? La discusión y la politiquería. Pero tenemos que hacer una expresión de amor. Y a veces, o sea, las palabras que salen de nuestra boca son escorpiones y alacranes, dañando a las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a ver en el versículo 3, y vamos a cogerlo por encimita porque me estoy quedando casi sin voz, entre otras cosas. El versículo 3 sí, Malaquías. El versículo 3. Sigue el cuarto, porque ya se lo pasamos. Sigue. Y vuestros ojos lo verán, y ya terminamos hasta el 1.5. Vamos al 1.6. Vean el otro señalamiento. Estos son distintos señalamientos en el capítulo. Yo solamente voy a empezar este segundo señalamiento porque no nos va a dar tiempo de entrar en todos los señalamientos. Y hay como 7 afirmaciones de Dios, contestaciones, el quid pro quo, que decimos nosotros los abogados, de preguntas y respuestas. ¿Y qué dice Jehová frente al planteamiento que hace el oyente? Y es que dice ahí: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Esa es la afirmación de quién. Lo que venimos diciendo, la afirmación de Dios. Si pues yo soy padre, ahí viene la pregunta: ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Seguimos al 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Wow. A mí eso porque cuando yo oigo a esa gente de afuera despreciando a la iglesia y al mensaje de la iglesia, porque esos fundamentalistas ignorantes, o sea, una cosa tan horrible. Pero aquí, en este señalamiento, hay 2 relaciones que se establecen. La relación del padre, así, de la relación de que es rey. Primero, establecemos en el versículo anterior, vamos al 7, al 6, perdóname. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Ahí ya hay 2 relaciones: hijo, padre, y rey y siervo. Al padre se le debe ¿qué? Honra. ¿A qué le acuerda a usted eso?
empieza a hacer sentido el señalamiento. ¿Por qué? Porque toda referencia que hace Malaquías es una referencia a algo que ya está dicho. Él no está hablando con un mensaje nuevo. Él está usando las mismas cosas que se usaron desde el principio para decirle a las generaciones postreras, que ya estamos hablando de cuántas generaciones han pasado, para darle exactamente el mismo mensaje. Por eso es que la iglesia no cambia su mensaje. Dios ama y de tal manera amó al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la postura de Dios hasta el sol de hoy, desde un principio hasta el final. Y como a mí lo que me llama la atención, y con esto casi voy a cerrar, que cuando Nehemías fue nombrado gobernador de Judea, hay unas cosas particulares que él nos dice cuando él está escribiendo en su documento. Y dice que él, cuando vuelve, regresa a Babilonia, y que es el primer periodo, y regresa de nuevo a Judea, viene como gobernador. Pero empezando con lo que estaba sucediendo con su pueblo, Nehemías, en el capítulo 5 de Nehemías, dice que la gente se estaba quejando. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Fíjense lo que estaba pasando. Porque los mismos judíos entre sí se estaban liquidando entre ellos mismos. Y decían las mujeres: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Miren cómo estaba la situación. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. O sea, la situación estaba bien difícil en Judea. Por eso parte del desánimo era la situación económica. Pero a veces uno lee y no puede leer todo como que todo es pecado. Hay situaciones que nos van afligiendo y nos van consumiendo. Y entonces, pero era entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque había que pagar los tributos al rey, pero también entre los judíos estaban tomando a las muchachas para comprarlas y venderlas. Tenían ese sistema también. El peluquín aprendió de lo que... Lo único era 1.500 pesos por 2 o 3 horas. O sea, a veces pensamos: ¿y esto de dónde sale? ¿Sabes lo que es un hombre tomando a niñas y a niñas menores de edad? Porque en este caso fueron niñas, pero no sabemos si había en otras ocasiones niños de 15 a 16 años, para llevarlas por 1.500 pesos a satisfacerle a un macho. ¿Ok? ¿Cómo? Adinerado. Solamente Paga 1.500 pesos. porque pagar 1.500 pesos usted tiene que tenerlo. Y eso es todo cash on delivery. Eso no es con tarjetas de crédito, eso es ahí. Eso no es fiado y no. Es un sistema que funciona ahí. ¿Cómo es posible que nosotros estemos, que en pleno siglo XXI tengamos a nuestros varones porque ahí no me van a decir que es la mujer,
Que la mujer es la que cría, que la mujer es la que... Ok. A hombres pagando para ser servidas por muchachitas de 15 años. Soy yo ante la presencia de Dios. Que nuestros hombres en nuestra tierra y los que vienen a ella sean capaces de asumir eso. Porque te dirá, bueno, ¿y para qué entonces se dan las niñas? Porque rápido el tema es, ¿y para qué las nenas? ¿Y por qué usted tiene que pagar? Pues si lo va a hacer, vaya a hacerlo con una adulta, por lo menos. Esas son las barbaridades que ocurren en nuestra tierra. Y Nehemías, cuando llega de Judea, a Judea como gobernador, se encuentra con todas estas situaciones. Así que cuando Malaquías está diciendo que están pasando estas cosas en medio de su pueblo, le está diciendo al liderato, al sacerdocio. ¿Se acuerda cuando estábamos hablando en el plan de trabajo, en la bendición de que Josué había sido coronado como sacerdocio? ¿Ustedes se acuerdan de toda esa celebración que hubo? Aquí estamos al revés. No se olvidan desde el liderato, no se acuerdan a quién representan. Y han llegado a desvalorizar el sentido y la vocación y el llamado de Dios a tal grado que encontramos entonces que Dios Yahvé le tiene que hablar a los sacerdotes diciéndole, oye, es que estás menospreciando mi nombre, es que no me estás honrando, es que no me estás reconociendo como padre. ¿Por qué? Porque me das lo mediocre, me das la porquería. ¿Por qué? Porque aceptaban lo cojo, lo enfermo, pan con moho, como dice Roberto. O sea, aceptando la porquería como sacrificio. Y cuando usted empieza a aceptar de allá para acá, es porque usted ya está contaminado. Permitían cambiar la ley los sacerdotes. Si vamos a entrar a todo el código deuteronómico que está ahí, cuando en Levítico se empieza a trabajar con esa mesa preciosa que se hace de madera preciosa, que se hace con los querubines, que se hace con oro, que se manda a hacer por Dios en una forma tan especial, para que encima de ese concepto se coloque la porquería, se coloque frente a la presencia de Dios para que usted y yo comamos. Porque los sacerdotes eran los que tenían que repartir, ¿qué? Bendecir el pan. Usted sabe lo que es la responsabilidad que tenemos desde el altar de dar el pan no dañado, el pan bueno. Porque cuando estaba aquella mujer que le dijo a Jesús, oye, yo quiero comer de las migajas, ok, nosotros no estamos comiendo migajas, nosotros tenemos el rollo, como dirían algunos, la libra completa, tenemos el pan completo y todavía nos atrevemos a servir pan malo en la mesa del Señor. Eso llora cuando volvemos a lo que está pasando alrededor nuestro. ¿Cuántas muertes hubo hace poco? En los últimos fines de semana. O sea, esto es, como dicen en Castilla la Vieja, the tip of the iceberg. El punto que sobresale. Y están empezando a surgir de todas estas distintas situaciones para que la iglesia sea la expresión del amor de Dios. Por eso insistimos tanto, y hermano, el pastor Nestali sabe cómo a mí me fascina la escuela bíblica. O sea, por eso insistimos tanto, traigan a sus niños a la escuela bíblica,
Venga a la escuela bíblica, no venga usted solo. Traiga a sus niños y niñas a la escuela bíblica. 1 hora. ¿Cuántas horas tiene una semana? Son 7 días, multiplique 7 por 24. Saque cuenta de a qué actividades usted lleva a sus niños y a sus niñas. En todo ese tiempo. Los entretiene, los lleva al cine, le da, los lleva al fast food, al parque, a las clases de taekwondo, a las de ballet, a las de pintura, a las tutorías. 24 horas tiene un día. ¿Cuánto tiempo se dedica a ese niño y esa niña en una semana a confrontarse, a tener la expresión de Dios en su vida? Y a veces da tristeza cuando y esto es una crítica mía, esto no estoy hablando en nombre de los pastores, porque puede haber alguna situación especial también, que usted traiga a los niños y entonces estén jugando en el templo. ¿Ok? Porque no se entiende lo que es llegar al templo. ¿Qué pan le está dando usted en su familia? Porque estamos hablando del sacerdote, pero estamos hablando de que en la Escritura, en Pedro, ¿qué nos dice? Que todos somos real sacerdocio. Así que si vamos a entender el mensaje de Malaquías, y yo voy a terminar aquí, vamos a estar de pie. Si vamos a entender a Malaquías, el pastor Nestalí, si vamos a entender a Malaquías,